días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más, para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a tratar un temazo, el tema de la autoexigencia y del perfeccionismo. De esa voz interna que siempre quiere algo más, que nunca está satisfecha, que mide el valor personal en función de lo que hacemos, de lo que conseguimos, de lo que rendimos, de la cara que damos a los demás. Una voz que a veces confundimos con motivación, con superación, pero que en realidad es una trampa, porque cuando el listón siempre está más alto y nunca llegas, el desgaste es antes o después inevitable. Pero antes de empezar a entrar en materia en este tema tan interesante, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online, en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, con una guía clara que te permita ir dejando atrás la dependencia de vídeos y de meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y puedes empezar a hacerlo ya rellenando el formulario que allí encontrarás para acceder a una clase gratuita en la que te enseño la base para crear tu práctica personal de yoga. Porque si te doy un vídeo, puedes practicar con ese vídeo un día, pero si te enseño a entender el yoga, puedes practicar toda la vida e ir dejando poco a poco atrás los vídeos y los audios. Vamos ya a entrar en materia con el tema de hoy, la autoexigencia y el perfeccionismo, que es un temazo que está totalmente relacionado con la autoestima y a veces no da esa sensación porque las personas que son muy exigentes o que son perfeccionistas parece que tienen una fuerte autoestima o mucha seguridad. Pero veremos durante el capítulo de hoy que es algo inconscientemente impostado. Al contrario de lo que pueda parecer, hay un continuo desgaste de la autoestima en esa persona. Entonces vamos a empezar por saber qué es la autoexigencia, cómo se relaciona con el perfeccionismo, porque están relacionados pero no son exactamente lo mismo. Y tenemos que tener en cuenta que la autoexigencia se puede confundir con tener compromiso, aspiraciones, afán de superación, pero no es lo mismo. Es una tensión constante entre lo que tú eres y lo que crees que deberías ser o lo que desde fuera se te exige de alguna manera que deberías ser. Porque puede ser una exigencia que viene de dentro, puede ser una exigencia que viene de fuera, aunque la exigencia que viene de dentro siempre suele ser heredada por el patrón social, familiar, etc. Entonces es vivir desde el deber, lo que yo debo hacer, lo que se espera de mí, en lugar de vivir desde el deseo, el anhelo profundo, desde tu propósito, no desde un deseo materialista o desde un deseo superficial, sino desde tus necesidades, tu sentir, tu deseo profundo. Entonces vivimos más desde ser correctos, desde cumplir, desde merecer también, ahora lo veremos, en lugar de vivir desde la conexión con lo que siento, con lo que anhelo. La autoexigencia es un impulso que te empuja a hacer más, a rendir más, a ser mejor, a conseguir, pero sin pausa. No hay compasión, no hay disfrute, no hay ese punto de, bueno, me quiero superar y lo disfruto en el camino y me doy mis tiempos y respeto mis tiempos, respeto mi sentir. En el caso de la autoexigencia, no. Detrás de la autoexigencia, lo que solemos encontrarnos es una herida. Es una herida en el valor, en la valoración que la persona que es así, autoexigente, se hace. Es una creencia inconsciente, pero muy profunda, que esto empezó cuando esa persona era pequeñita y bueno, pues empezó a relacionarse con el mundo, con sus cuidadores, con las personas que tenía alrededor. Bueno, pues empezó a forjarse una creencia profunda de que para merecer, por ejemplo, amor, atenciones
o para pertenecer al grupo, a la familia, a lo que sea, o para descansar, o en realidad para lo que sea, primero tenía que demostrar, primero tenía que alcanzar un estándar. Por ejemplo, demostrar que puedes con lo que sea, o con todo a veces, demostrar que no fallas, demostrar que eres suficiente, demostrar que cumple los requisitos para pertenecer. Y eso pasa por encima de uno mismo. Se hace esto a pesar de tener que pasar por encima de ti mismo, de ti misma, incluso de llegar a perderse en el proceso por satisfacer esas exigencias que, como decíamos antes, son la mayor parte de las veces heredadas. Aunque las asumimos como nuestras, suelen haberse engendrado en la infancia. Entonces hay una desconexión, una incoherencia y una fricción entre lo que la persona quiere, lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que sientes y lo que se te exige desde fuera o te llegas a exigir tú mismo para satisfacer esas expectativas. Y aquí es donde entra el juego del perfeccionismo, que sería una versión más afilada de la autoexigencia. El perfeccionismo te dice que lo que haces nunca está lo bastante bien. Siempre hay algo que mejorar, que retocar, siempre hay algo que falta o algo que sobra o algo que podría haberse hecho mejor. En realidad el perfeccionismo es como una cárcel mental donde el estándar es tan alto que resulta inalcanzable, porque siempre hay algo que cambiar y donde el reconocimiento, aunque sea el propio, nunca va a llegar, porque nunca llegamos a ese listón que hemos puesto o que nos han puesto. Entonces la autoexigencia y el perfeccionismo son dos caras de la misma moneda, que es una búsqueda constante de validación a través del hacer, del demostrar, que muchas veces esconde un miedo profundo a no ser suficiente, tal y como somos. Un miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad, a mostrarnos cómo somos, sin más, sin adornos, como decía antes, por miedo a que no nos quieran, por miedo a no encajar en el grupo, a mil cosas. Al final, en estas heridas, la raíz siempre suele ser el miedo. Pero esto es una trampa. La autoexigencia, la perfección, son trampas. ¿Por qué? Pues porque la perfección no existe. Y ese es el gran problema de la autoexigencia, que nunca se va a saciar. Aunque consigamos en un primer momento lo que creemos que teníamos que conseguir, siempre le vamos a encontrar una pega. Siempre va a haber algo que mejorar, como decía antes. Siempre va a ser... siempre va a faltar ese punto para que sea impecable, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que el horizonte, a medida que vas avanzando, se va alejando. Nunca llega. Porque no existe. La perfección no existe. Es total y absolutamente subjetiva. Entonces, mientras tanto, ¿qué va sucediendo? Pues que vas perdiendo el contacto contigo mismo, con lo que tú en este momento ahora genuinamente eres, con el valor indudable que hay dentro de ti. Los perfeccionistas son en realidad los eternos insatisfechos. No importa cuánto hagan, cuánto logren, cuánto consigan, nunca es suficiente. Y esa sensación de constante, de deuda interna, lo que sucede es que va erosionando la autoestima. La persona perfeccionista acaba sufriendo porque vive desde una carencia que nunca se puede satisfacer, nunca es suficiente. Y el amor propio no puede crecer en tierra donde nunca es suficiente ser uno mismo. Entonces, ¿qué dice el yoga de todo esto? Pues el yoga tiene mucho que decir. En la filosofía del yoga hablamos de dos conceptos que se pueden aplicar perfectamente aquí. De abhyasa, que es la práctica constante, y también de vairagya, el desapego. Son conceptos que en los textos clásicos se atribuyen a la práctica, a cómo practicar, pero que se atribuyen también y se extrapolan a la vida diaria, al día a día, a nuestra forma de funcionar. Como decía,
Abhyasa es la práctica constante y Vairagya el desapego. Es decir, practicar sí, pero sin aferrarnos al resultado. Entregarnos sí, pero sin perdernos en la exigencia. Entonces, ¿qué sucede en yoga cuando estamos en la esterilla? Que lo que hacemos es una práctica para llevarla al día a día, para sacar de la esterilla lo que estamos sintiendo, aprendiendo e integrando. ¿Y qué aprendemos con estos dos conceptos? A sostener el esfuerzo, pero con suavidad. A buscar el equilibrio en nuestra disciplina, aplicándola con compasión. Esa es la clave. Y es la diferencia entre el compromiso y la exigencia. El compromiso nacería desde el amor y la exigencia desde el miedo. Entonces, uno te cuida y el otro te agota, te desgasta. Y como hemos dicho, la autoestima se resiente cuando vivimos desde esa carencia, desde esa exigencia constante, desde ese sentir que no hay suficiente, que tú no eres suficiente, que nada es suficiente. Cuando tú no eres suficiente para ti mismo es tremendo, porque te relacionas contigo desde la corrección, desde esa necesidad de ser más, en vez de desde el reconocimiento que ya somos lo que tenemos que ser. Entonces, desde la mirada del yoga, esta forma de exigencia, pues se puede entender también como una forma sutil, pero una forma de violencia hacia uno mismo. Ahimsa es el primer yama de los Yoga Sutras de Patanjali, nos invita a cultivar la no violencia. Violencia no siempre es pegar, matar, hacer daño de manera física o verbal, sino cuidar nuestro bienestar, no pasar nuestros límites, y precisamente la autoexigencia lo que está haciendo es pasar los límites. Entonces es ahimsa de modo interno, no hacernos daño, no herirnos con exigencias imposibles, con críticas constantes, con comparaciones destructivas. Practicar ahimsa es aprender a hablarnos con compasión, a reconocernos el esfuerzo, no fustigarnos, no caer en el castigo. Entonces ahimsa no solamente es, como decía antes, pues eso, no pegarle a alguien o no herirme yo a mí misma físicamente, sino que es de esa manera sutil cuidar de mí, cuidar mis límites, cuidar mi bienestar, cuidar mi autoestima y mi autoconcepto en este caso. Relacionado también con ahimsa, el perfeccionismo, que al final es una manera de validación de alguna forma que se aleja del principio de la compasión que hay en la práctica del yoga, que recordemos que no es permisividad, sino presencia amorosa. Lo que tenemos que cuidar aquí es de, no se trata de no esforzarse, sino de no dañarnos por alcanzar ideales que no contemplan lo humano, que todos erramos, todos nos equivocamos, que tal y como somos estamos bien, que claro que podemos mejorar, podemos evolucionar, por supuesto, y tenemos todo el derecho del mundo a avanzar hacia nuestros anhelos, pero de una manera sana, sin herirnos, sin sufrir, sin angustiarnos, sin esa fricción innecesaria, siendo más coherentes con nuestro sentir, escuchándonos, rebajando esa exigencia. Aquí hay que bajar al cuerpo, porque el cuerpo es un espejo de esa autoexigencia. Cuando somos autoexigentes sentimos el cuerpo que se tensa, se contrae, se sobrecarga. Pero también puede ser de la misma manera una vía para liberar esa presión. Y el yoga nos ayuda a habitar el cuerpo sin juicio, a escucharlo, muy importante. El yoga, no me cansaré de decirlo, el yoga te ayuda a escucharte, que es tan importante. Necesitamos conectar con nosotros mismos cuando tenemos este nivel de autoexigencia, de perfeccionismo. Tenemos que dejar de racionalizar y tenemos que bajar al cuerpo a escucharnos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué sentimos? Entonces, movernos desde el yoga con presencia, con compasión, sin expectativas, simplemente fluir con ese movimiento. En la práctica de yoga podemos explorar posturas que nos ayudan a favorecer la entrega, como por ejemplo el niño, la pinza,
ayudarnos con respiraciones que calman nuestro sistema nervioso, que nos hacen sentir más confiados, que calman nuestra amígdala, el centro del miedo, con respiraciones, pues por ejemplo, la respiración profunda, con la meditación que nos ayuda a observarnos sin juicio, sin engancharnos en los pensamientos, a darnos cuenta y a crear espacio entre esos pensamientos, entre esas creencias, entre esas exigencias y nosotros mismos, y encontrar, relativizar con ese espacio lo que es un anhelo, un deseo, una superación sana a lo que es una autoexigencia que nos hace daño. Entonces no es mágico, ¿vale? De un día para otro no se nos va a quitar este patrón que hemos ido cultivando desde que éramos muy pequeñitos, pero sí nos va a ayudar a ir poquito a poco mirando de una forma distinta, a estar de una manera más amorosa con nosotros mismos, a relacionarnos de una manera más honesta con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros tiempos, nuestros procesos, y nos va a ayudar a ser más coherentes con ellos, soltando poco a poco esa expectativa que es la que nos daña. Y bueno, la invitación, por supuesto, es a practicar con esa presencia, con esa coherencia. Y si te reconoces en este patrón de exigencia constante y sientes que te cuesta parar, darte permiso, simplemente estar en paz con lo que hoy eres, te voy a invitar al curso El amor está en ti, que va a salir en breve en nuestra escuela, y es un espacio muy bonito para desmontar creencias, suavizar esas inercias, construir desde un lugar más sano, más compasivo, una autoestima más real, más tangible, como ves, en cuestiones del día a día, a través del yoga, de la meditación, del autoconocimiento, de la toma de conciencia, para que puedas acompañarte mejor, para que seas tu sostén, para que te tengas a ti mismo. Como ves, el tema de la autoestima es amplísimo, se aplica a cosas muy cotidianas y podríamos estar aquí muchísimo tiempo. Hoy lo vamos a dejar aquí, se ha alargado un poquito el podcast de hoy. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo, y me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram. Cuéntame cómo te relacionas con la exigencia, con el perfeccionismo, cómo sientes que el yoga te ayuda o quizá no has encontrado todavía la manera. Por supuesto, te voy a agradecer también que te unas a la escuela online de enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.